Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi hermano. Aquí estamos por la pura gracia de Dios, de regreso, para ministrarte la palabra, para animarte, para consolarte, para exhortarte en el amor de Cristo. Pero antes de continuar, yo necesito decirte esto. No es mi interés entretenerte, tampoco llenarte, saturarte de más conocimientos bíblicos. No me quiero ocupar en esas dos cosas. Mi propósito, mi deseo, mi oración es moverte a la acción. Quiero recordarte que no fuimos salvos para orar, cantar, leer la Biblia e ir a la iglesia. No necesariamente para eso fuimos salvos. En la ocasión pasada leíamos de Juan el Bautista arengando a la gente allí en Mateo 3:8 y les demandaba: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, orar, leer la Biblia y cantar es bueno para tu alma, pero no son necesariamente los frutos a los que se refiere la Biblia. Entonces, estoy de regreso en este asunto hasta que Dios nos lo permita. Y para el caso, empezaré con una lectura en Hechos 16. Luego volveré a los apuntes de lo que vimos el viernes pasado y concluiré con este caso precioso de una mujer hermosa que se llamaba Lidia. Estoy en el año 49-51 aproximadamente después de Cristo. Pablo el apóstol hizo varios viajes misioneros y se estima que incluso hizo un cuarto viaje, porque tradicionalmente hablamos solo de 3. Pero hay evidencias de que hubo 4. Y ahora Pablo está en su segundo viaje misionero. Y cuando llega a un punto cierto con su intención de seguir rumbo al norte o rumbo al noreste, el Espíritu Santo se lo prohibió. No lo dejó a Pablo seguir con sus proyectos personales. Le torció el rumbo y lo mandó a Europa. Es así, mi hermano. En aquel año 50 después de Cristo, que el Evangelio entraba a Europa, viniendo del Asia Menor. El libro de los Hechos es precioso en cuanto a esta historia de cómo llegaba el Evangelio a los pueblos. Allí, pues, en Filipos, en el lugar a donde el Espíritu Santo había conducido a Pablo, había una mujer. Había una mujer que habría de ser salva. Habría de escuchar la palabra. Y dice el pasaje de Hechos 16, 11 al 15, que esta mujer se unía, era judía,
se unía al grupo de oración en el día de reposo. Se llama Lidia. Ella era de Tiatira, su pueblo natal, pero venía a Filipos a hacer negocio. Era una mujer de negocios. Vendía telas de púrpura, un negocio muy lucrativo. Entonces, cuando invita a los misioneros a su casa, seguramente tenía espacio para ellos. Déjame hacer una lectura y luego volveré, si me lo permites, para hacer un resumen y sacar aplicaciones prácticas a nuestra vida cristiana. Hechos 16:11. Zarpando pues de Troas, aquí Lucas está narrando este segundo viaje, como te dije, aproximadamente entre el 49 y el 51 después de Cristo. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, dice el verso 12 de Hechos 16, si quieres abrir tu Biblia sería muy útil. El verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No tenemos el tiempo para hablar de Filipos. En alguna otra ocasión lo haremos si Dios quiere, pero parece que era una ciudad de población mayormente gentil, romanos. Y un día de reposo, narra Lucas, salimos fuera de la puerta, me imagino que de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Haré un paréntesis aquí. Esto es muy hermoso. La ley judía o la normativa judía dictaba que en cada ciudad de los gentiles, y allí Filipos ya era una colonia romana, no debería haber una sinagoga a menos que hubiera 10 cabezas de hogar, 10 familias con varón a la cabeza. Entonces, si este requisito judío no era satisfecho, entonces se oraba en espacios abiertos al lado del río, posiblemente al lado del mar. Así es como nos llega esta narrativa de Pablo, de Lucas, quien escribe la carta, y de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermosa mujer. Muy bien. En la entrega anterior hablábamos respecto de los frutos de una conversión genuina a Cristo. Y hablábamos en 3 diferentes exposiciones. La primera, que algunos pastores, algunas iglesias, hacen un énfasis casi
fanático, rayando casi en lo sectario respecto del no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Entonces la gente acaba allí no haciendo nada, en un sentido de ironía. Y luego también les he dicho que la mayoría de los cristianos creen que fueron salvos para vivir una nueva religión. Una religión que consiste en leer la Biblia, orar, cantar e ir a la iglesia. Sin embargo, esta cultura cristiana, porque no es doctrina, no tiene sustento bíblico, este proceder de los hijos de Dios. Las Escrituras nos dan casos contundentes de los frutos genuinos que evidencian contundentemente las pruebas de una conversión genuina. Y hay casos, como decimos en mi rancho, para trancar el tren respecto de dar, servir y obedecer. No estoy declarando que estos son los únicos indicadores o frutos de una conversión genuina. Sin embargo, cuando oímos un carruaje de mulas, lo que llega primero son los caballos y luego viene el carro atrás. Esto es muy interesante. Te he dado casos y te voy a dar algunos más en esta ocasión, hermano, tratando de que tú y yo entendamos dónde está el asunto, dónde está la enseñanza respecto a los frutos genuinos de una conversión. Y estos frutos, dice Juan el Bautista, deben ser producidos en las vidas de aquellos que son hijos de Dios nacidos de nuevo. No faltará quien diga, pero Ramón, son frutos, deben llegar solitos. ¿Es correcto? Si son frutos, van a llegar naturalmente. Pero mi hermano, hay una fecha en que deben llegar. El año que entra por estos días, le dijo Eliseo a la viuda de Sunem, tendrás un hijo. Y estamos hablando entre 7 y 9 meses. Hay una fecha en que esos frutos deben aparecer. Y si esos frutos no aparecen, entonces ese árbol es de naturaleza dudosa. Haced frutos dignos de arrepentimiento, lo que Juan está diciendo. Ok, tú ostentas, tú pretendes haberte arrepentido, evidéncialo con frutos. Es lo que Juan está diciendo, si me permites parafrasear este texto de Mateo 3:8. Muy bien, con esto quiero dejar bastante claro que cualquiera puede bautizarse, incluso cualquiera puede arrepentirse, aunque te parezca extraño esto que estoy diciendo. Con un poco de insistencia, labor de convencimiento y un discipulado, podemos conseguir que mucha gente se bautice. Sin embargo, no necesariamente esto traerá los frutos del arrepentimiento. Por lo tanto, ni el arrepentimiento ni el bautismo son genuinos indicadores de una conversión a Cristo. Por sus frutos, Jesús lo dijo, los conoceréis. Entonces son los frutos, dijo Jesús, la evidencia clara, contundente de que ha habido una conversión genuina. ¿Cuáles son estos frutos? Alguien preguntaría, ok, Ramón, ¿cuáles son estos frutos? Pues sabemos todos por el libro de Gálatas cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Estos son los frutos del Espíritu. Pero sucede que estas son las flores del árbol.
Si me permites ponerlo allí, no hay cosa más hermosa que un árbol frutal en flor. Un durazno, un chabacano, no hay cosa más bella que un árbol en flor. Pero si esa flor se cae y no aparece el fruto, entonces es decepcionante. Los frutos del Espíritu, mi amado, son la belleza de tu vida. Las flores, perdón. Las flores en tu vida son la belleza, son los frutos del Espíritu Santo. Pero tras las flores deben aparecer los duraznos, las manzanas, los chabacanos, los aguacates, los ciruelos, las naranjas. Y si no llegan estas frutas, entonces la flor era pura religión. Dar, obedecer, servir. Nos vemos pues en esa necesidad de dejar claro este asunto, hermano, y insistir en que Jesús nos dejó un encargo muy severo. En Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, dice Jesús, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, ve, haz discípulos, enséñales, bautízalos y envíalos y asegúrales que yo estoy con ellos, que voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Concluíamos en el viernes pasado las palabras contundentes, hermosas de Jesús en Juan 15:16. Y decíamos que acostumbramos decir cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, X, cuando yo conocí el Evangelio, pero lo que la Biblia enseña, dice Jesús en Juan 15:16, fui yo quien te elegí a ti. Fui yo quien te he puesto para que vayas. No esperes, mi hermano, a que tu pastor te vaya, te envíe. A lo mejor la única visión paupérrima de tu pastor es una de tenerte ahí encerrado para quitarte tus diezmos y ofrendas. Y no tiene la visión misionera. Hay pastores que no creen en esto. No sé qué pasa con estos hermanos. No tienen visión. Tienen miedo de que los recursos se les vayan para otro lado. Y están en lo correcto. Porque las misiones cuestan un billete. Es necesario recursos, mi hermano, para llegar a otros pueblos, a otros ejidos, a otras ciudades, a otras naciones. No es tu pastor quien te envía, ni siquiera es la iglesia. Es el Espíritu Santo que te dice, hey, vámonos. Hay mucho que hacer afuera de estas cuatro paredes. Y yo te elegí para que vayas. Te elegí para que generes fruto y que tu fruto permanezca. Yo sé que esto me va a traer algunas enemistades con algunos hermanos pastores. Ni modo, esto es así. Hermano, tú fuiste puesto como pastor en la iglesia, si eres pastor, para enviar a tu gente fuera, a ganar a otros para Cristo. No para hacerlos religiosos, hermano. Necesita nuestra gente entender este asunto. Es muy necesario. Cambiando de asunto para no perder los 3 amigos que me quedan, déjame cumplir con una promesa que te hice en ocasión pasada respecto a personas que convirtiéndose a Cristo, a quienes Jesús llamó, hablo de Zaqueo, hablo de Mateo, pronto dieron un giro
a su vida. Cambiaron sus intereses, cambiaron sus amistades, cambiaron sus sentimientos, sus inversiones, todo. Todo fue sacudido en su vida. Mi hermano, el Evangelio nos trastorna en nuestras amistades. Nos quita las viejas amistades tal vez y nos trae nuevas. En nuestros recursos empezamos a invertir en cosas que no invertíamos antes y a no gastar o tirar dinero en cosas o en personas que nada generan. Muy bien. Zaqueo, al igual que Mateo, eran publicanos. Este señor Mateo fue uno de los últimos personajes que vimos y su conversión a Cristo. Zaqueo, al igual que Mateo, eran publicanos. Un publicano era pues un judío, un israelita, pero se consideraba un judío desleal a Israel. Estos publicanos recibían un sueldo o una comisión de parte de los romanos para cobrar a los judíos los impuestos que debían pagar al imperio romano. Pero los recolectores de impuestos estaban entre las personas más despreciables de la sociedad dentro del pueblo judío. El dinero que ellos recolectaban era frecuentemente dividido en dos partes. Una como ganancia personal, por supuesto. No estaban ahí por amor a las almas. Otra para Roma, lo cual no solo los hacía ladrones, sino también traidores a la nación judía. En pocas palabras, estos cobradores de impuestos publicanos eran odiosos al pueblo de Israel. Y la Biblia nos habla justamente de dos tipos odiosos y despreciables, Mateo y Zaqueo, que se encuentran con Jesús. Hermano, no vaciles, hermano. Dios ama también a los odiosos, a los despreciables hombres de negocios que explotan a otros. Dios los ama también a ellos, y también ellos se pueden convertir a Cristo. Dice pues esta narrativa de los cobradores de impuestos que estos individuos eran considerados como traidores incluso a la nación judía. Zaqueo, que corre a un árbol cuando oye el burullo, la multitud de gente donde viene Jesús, y se sube al árbol porque era chaparro, no podía ver a Jesús, y aparte Jesús venía en medio de mucha gente. Una vez que están ya en casa, listos para comer o quizá después de comer, acuérdense que platicábamos respecto de que solo se invitaron a comer sin que Zaqueo los invitara. Jesús le dijo: bájate, vamos a ir a cenar a tu casa. En pie, este hombre dijo al Señor, y fue delante de los visitantes que comían ahí: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es interesante. No está diciendo Zaqueo: la mitad de mis bienes daré. No, está diciendo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué hermoso es esto. Cuando el Señor le manda mensaje a Cornelio, le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Hermano, que Dios haga memoria de tus ofrendas, de tus limosnas, como dice el Salmo 20, y tenga misericordia de ti. Pero si eres una persona agarrada, medido, y no has sabido dar a nadie nada,
¿Cómo puedes reclamar un crédito, mi hermano? No puedes. Empieza hoy. Dale un giro a tu vida como lo hizo Mateo, como lo hizo Zaqueo. Y este hombre Zaqueo agrega: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, todos hemos defraudado. De una u otra manera, todos somos seres fraudulentos. Así es que mejor ni preguntemos al Señor: Señor, ¿a quién he defraudado? Mejor digamos: Señor, estoy listo para enmendar mis fraudes. Dime qué debo hacer. ¿Cuánto debo? ¿A quién le debo, Señor? Y así empezamos una vida cristiana de obras, no de perico. De obras, de hechos, no de religión. Y ponemos a un lado el canto, la oración, la lectura y nos ponemos a ayudar a la gente. Se lo devuelvo cuadruplicado. Este Zaqueo era judío y sabía que la palabra hablaba de Levíticos, Números, Éxodos, acerca de los fraudes cometidos. Muy interesante, hermano. Muy bien. Ahora bien, estoy cerca de concluir. Tenme paciencia, por favor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la historia de la iglesia primera, los versos 43 al 47, particularmente el 44, voy a leerte, se registra cómo era la vida de los primeros cristianos. Yo sé que estoy hablando de algo que no cuadra en los tiempos. Más de una vez, amigos y pastores me han dicho: Ramón, eso fue historia, ni lo vuelvas a mencionar. Bueno, tengo el deber moral de mencionártelo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si andamos en luz, dice la palabra, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Los rebeldes habitan en tierra seca. Uno de los indicadores que eres un hijo de Dios y que andas en luz, mi hermano, es que tienes comunión con otros cristianos. Tenían en común todas las cosas. Qué hermoso es esto. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quizá algunos que me escuchan dicen: Ramón, no seas ingenuo. Eso ya pasó a la historia. Fíjate que no. A mí me han regalado casas. ¿Escuchaste bien? Me han regalado casas, carros, y yo he compartido por lo menos 40 vehículos en mis 50 años de ministerio. Mucho. He regalado ropa, mi ropa nueva. ¿Qué te puedo decir, hermano? He sacado de la bolsa dinero y lo he entregado quedándome sin un centavo en la bolsa. No vengas a mí, hermano, por favor, diciendo que esto no encaja. No encaja para los agarrados, tacaños, miserables. Pero encaja perfectamente en un hijo de Dios, nacido de nuevo, cuyos sentimientos han sido removidos, sacudidos, regenerados. Por supuesto que encaja. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, hay mucho agandalle, hay mucho abuso, y eso desmoraliza mucho. Me lo han dicho hombres millonarios, hombres ricos, inconversos, a quienes les he compartido de Cristo, hombres que tienen mucho dinero, y me preguntan: ¿a qué te dedicas, Ramón? Hago esto y esto y esto. Y dices: no, Ramón, yo estoy tan decepcionado de tanta gente, dice. Me han explotado, me han mentido, me han robado, me han quitado. Yo no doy más ni un centavo. Mis respetos para estos hombres. Si fueron defraudados, si fueron engañados, razón tienen de estar decepcionados, enojados, incluso amargados.
El asunto aquí es que debemos ayudar a cada uno según su necesidad, no según su sagacidad. Según su necesidad, no según su agandalle. Dicen en mi rancho que el que tiene más saliva traga más pinole. Y hay quienes tienen pinole ahí en costales guardado, mientras otros se mueren de hambre. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No hay cosa más hermosa, mi hermano, que la alegría a la hora de comer. Realmente es la alegría lo que hace sabrosa una comida. Muy bien, lo dejo allí porque se me acabó el tiempo. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay una variable en las iglesias de hoy en día, y lo voy a decir. Tómalo como un desahogo pastoral, como una amargura si tú quieres. Pero existe una triste realidad en muchas iglesias. Aquí te va. Los miembros de las iglesias creen así. Por lo general, no todos. Lo que yo tengo es mío. Y lo que el pastor tiene, también. Esa es la mentalidad paupérrima de muchos miembros de muchas iglesias. Por eso muchos pastores están hasta acá. Por este tipo de gentes vivales aprovechados. Mi hermano, lo que tú tienes es del pastor. Y lo que el pastor tiene también es tuyo. Todo lo que tenemos es de Dios. Y debemos compartirlo. Ninguno decía ser suyo propio. Todo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Aquí está el asunto, mi hermano. Cuida que no haya necesitados en tu derredor. Si son tus hermanos en Cristo, no los dejes en su necesidad. Ayúdalos, hermano, porque este es fruto de tu conversión a Cristo. Y Dios te ayudará a ti en tiempos de crisis. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, según su necesidad, según su necesidad. Ahí está parte de la solución. Concluyo pues con esta mujer hermosa llamada Lidia. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, porque no dice que esta mujer fuera creyente, que había recibido un discipulado y que estaba bautizada y que era miembro de la primera iglesia X. No. Habla de una mujer sin iglesia, sin denominación, pero con fe. Esta mujer había hecho uso productivo de la poca luz, de la poca enseñanza que tenía acerca de Dios y la ley de Moisés. Adoraba a Dios. Mi estimado, hay muchos que adoran a Dios sin conocerlo. Hay muchos adorando a Dios, al Dios desconocido. Y algunos de ellos lo adoran de veras, en espíritu y en verdad. Tú me preguntarías, ¿cómo puede ser eso, Ramón, si no lo conocen? Bueno, solo hay una explicación. Han recibido luz de parte de Dios. Estaba oyendo esta mujer mientras Pablo enseñaba la palabra y dice, el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué cosa tan más hermosa cuando Dios abre un corazón. Si Dios no abre con su palabra un corazón, nadie ni nada podrá abrirlo. Pero la palabra, mi hermano, es la llave. La palabra es la llave que genera la fe para que el corazón sea abierto. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se convertirán si no abrimos la boca? Si no vamos a donde ellos están para hablarles de Cristo. Se convierte a Cristo esta mujer
Y el verso 15 inmediatamente dice que fue bautizada. Uno de los indicadores más contundentes de que la conversión de esta mujer fue genuina es que su familia también se convirtió. Hermanos, la palabrería convence, pero los hechos arrastran. Sus hijos posiblemente vieron que su mamá había recibido el evangelio del Mesías de Israel y le acompañaron en su fe, se bautizaron. Luego ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Muy interesante. Esta mujer se pone al juicio de los otros para que ellos juzguen si de veras su conversión ha sido genuina. Muy interesante. Muy interesante. El que ama la luz viene a la luz, para que quede claro que sus obras son hechas en la luz. Y dice ella, si ustedes creen que mi conversión ha sido genuina, estoy parafraseando, quiero que vengan en mi casa y se queden allí. Dice Lucas en ese verso 15 del capítulo 16, nos obligó a quedarnos. Había una señora en una ciudad, no voy a dar el nombre ni el pueblo, solo el pecado, que decía, me da mucho gusto que hayan venido, pero me da mucho más que ya se van. Esto es cierto, nos obligó a quedarnos. Hermano, cuando tu conversión es genuina, hay fruto. Y los frutos consisten en servir, en dar y obedecer. Y es imposible que nuestros amigos no se enteren que ha habido un cambio sobrenatural en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos ha regenerado y que nos está renovando para la gloria de Cristo Jesús. Saludos, mi hermano. Saludos. Nuestras oraciones contigo y con tu familia en el nombre santo de Jesús. Gracias por estar allí.